El caso de la puerta cerrada. ¿Suicidio o asesinato? Era una tarde lluviosa de octubre de 1987 cuando el pequeño pueblo de Ashford, situado entre las montañas del norte, se vio sacudido por una tragedia inesperada. Emily Scott, una joven de 26 años, fue encontrada muerta en su apartamento, en circunstancias que hasta el día de hoy continúan siendo un misterio sin resolver. Para la comunidad, Emily era una chica dulce y tranquila, que trabajaba en la librería local y era conocida por su amabilidad y su carácter reservado. No había ningún indicio de que algo tan oscuro pudiera ocurrir en su vida. La llamada de auxilio llegó a la comisaría local a las 6:45 de la tarde. La propietaria del edificio, una mujer mayor llamada Martha Williams, había intentado contactar con Emily durante horas sin obtener respuesta. Preocupada, decidió subir a revisar el apartamento. Al llegar, notó que la puerta estaba cerrada por dentro. Tras golpear varias veces sin éxito, tomó la decisión de usar una llave de repuesto que tenía para casos de emergencia. Lo que encontró al abrir la puerta marcaría el inicio de uno de los casos más desconcertantes en la historia de Ashford. Emily estaba en su cama, inmóvil, con una apariencia tranquila, casi como si estuviera durmiendo. Sobre la mesa de noche había una nota, simple y directa. «Lo siento». No había signos de lucha. La puerta estaba cerrada desde dentro, y nada parecía estar fuera de lugar. La primera hipótesis que surgió fue suicidio, pero en un pueblo donde todos se conocían, pocos estaban dispuestos a aceptar esa explicación. La policía llegó rápidamente al lugar, y tras una inspección preliminar, los agentes declararon que no había evidencias claras de que alguien más hubiera estado allí. La puerta cerrada por dentro y la ausencia de señales de entrada forzada reforzaban la teoría del suicidio. Sin embargo, algunos detalles comenzaron a inquietar a los investigadores y, aún más, a los vecinos. Los amigos y la familia de Emily rechazaban la idea de que ella hubiera decidido quitarse la vida. Según su mejor amiga, Sarah Thompson, Emily había estado haciendo planes para un viaje a Europa. Había hablado de cómo quería visitar París, de lo emocionada que estaba por conocer nuevos lugares y vivir nuevas experiencias. Nada en sus conversaciones indicaba que estuviera atravesando una crisis emocional tan grave como para tomar una decisión tan drástica. Pero las dudas no se detuvieron ahí. Uno de los vecinos, John Cooper, un hombre de mediana edad que vivía en el piso de arriba, aseguró haber escuchado voces en el apartamento de Emily esa misma tarde. Según su testimonio, había oído una fuerte discusión alrededor de las 4:30 de la tarde, apenas 2 horas antes de que Martha encontrara el cuerpo. Sin embargo, cuando la policía revisó la puerta y las ventanas, no encontraron ninguna señal de entrada forzada, lo que parecía confirmar que nadie había entrado o salido del lugar. La autopsia reveló que Emily había muerto por una sobredosis de somníferos. Pero aquí surgió un nuevo enigma. Emily no tenía prescripción médica para esos medicamentos. Los informes toxicológicos indicaron que había ingerido una cantidad letal de barbitúricos, pero la botella de pastillas encontrada en la escena no tenía huellas digitales. El caso, que en un principio parecía sencillo, se estaba complicando. La nota que dejó Emily era otro punto de desconcierto. La policía la analizó detenidamente, pero no encontraron nada que sugiriera que fue escrita bajo coacción. Era corta y concisa, apenas 2 palabras. «Lo siento». Pero, ¿por qué no había una explicación más detallada? Las notas de suicidio suelen incluir razones, despedidas o alguna pista de lo que llevó a la persona a tomar esa decisión. En este caso, la ambigüedad de la nota dejaba más preguntas que respuestas. Mientras tanto, la investigación se estancaba.
la botella de pastillas sin huellas, la puerta cerrada desde dentro y la falta de signos de violencia o lucha creaban una atmósfera de misterio impenetrable. Incluso la propietaria, Marta, comentó a la policía que Emily siempre parecía feliz, que no había mostrado signos de depresión o angustia en los días previos. Uno de los investigadores, el detective Richard Harris, comenzó a dudar de la teoría del suicidio. Harris era conocido en el pueblo por su escepticismo y su insistencia en examinar cada detalle. Algo en la escena del crimen no le cuadraba. La botella sin huellas, la puerta cerrada, y especialmente la falta de contexto en la nota. Empezó a explorar la posibilidad de que alguien hubiera manipulado la escena para que pareciera un suicidio. Fue entonces cuando se supo que Emily había tenido una relación complicada con un hombre llamado David Miller, un abogado de la ciudad cercana. Varios meses antes de su muerte, Emily había terminado la relación abruptamente, alegando que David era controlador y posesivo. Algunos amigos cercanos de Emily mencionaron que ella se había sentido vigilada y perseguida después de la ruptura. ¿Podría David haber tenido algo que ver con su muerte? El detective Harris decidió investigar más a fondo la vida de Emily en los meses previos a su muerte. Lo que descubrió fue inquietante. Emily había presentado una queja formal contra David Miller solo 3 semanas antes de su muerte, acusándolo de acoso. La policía local había hablado con David en su momento, pero sin pruebas contundentes, el caso no había avanzado. Cuando Harris interrogó a David, este negó rotundamente cualquier implicación en la muerte de Emily. Aseguró que no la había visto desde hacía meses y que el acoso del que ella lo acusaba era una invención. Sin embargo, su coartada para el día del crimen no era del todo sólida. David afirmó haber estado trabajando en su despacho hasta tarde, pero no había testigos que pudieran confirmar su versión. El testimonio del vecino John Cooper también seguía inquietando a Harris. Se había escuchado una discusión en el apartamento de Emily poco antes de su muerte. ¿Quién estaba con ella? John describió las voces como acaloradas, pero no pudo identificar claramente quiénes hablaban. Parecía que estaban peleando por algo, dijo John durante su segundo interrogatorio, pero no pude distinguir las palabras exactas. Harris comenzó a considerar una nueva hipótesis. ¿Podría alguien haber entrado al apartamento de Emily, haberla forzado a ingerir los somníferos y luego haber cerrado la puerta desde dentro para crear la ilusión de un suicidio? Pero si eso era cierto, ¿cómo había salido el asesino del apartamento sin dejar rastros? Una nueva pista llegó de manera inesperada. Una mujer llamada Linda Reynolds, que vivía en un edificio cercano, se presentó en la comisaría con una declaración sorprendente. Dijo que la noche del crimen, alrededor de las 5:30 de la tarde, había visto una figura sospechosa salir del edificio de Emily. Según su descripción, la persona era alta, vestía ropa oscura y llevaba puesta una capucha que ocultaba su rostro. Lo más extraño era que la figura salió del edificio a toda prisa, como si estuviera huyendo. La policía intentó verificar esta declaración, pero no había cámaras de seguridad en la zona en ese momento, y ningún otro testigo había visto a la figura. Sin embargo, el testimonio de Linda fue suficiente para que el detective Harris mantuviera abierta la investigación. Si alguien había estado en el apartamento de Emily, ¿cómo había logrado salir sin dejar rastro? El tiempo pasó, y las pruebas se volvieron cada vez más difíciles de rastrear. Aunque la policía mantuvo a David Miller como sospechoso, nunca se encontraron pruebas suficientes para acusarlo formalmente. La figura vista por Linda Reynolds nunca fue identificada.
y el misterio de la puerta cerrada desde dentro continuó desconcertando a los investigadores. A lo largo de los años, el caso de Emily Scott se convirtió en una leyenda local. Para algunos fue una trágica historia de una joven que no pudo lidiar con sus propios demonios y decidió quitarse la vida. Para otros, fue un asesinato meticulosamente planeado por alguien cercano a ella, alguien que sabía cómo manipular la escena para que pareciera un suicidio. El pueblo de Ashford nunca olvidó a Emily Scott. Su historia sigue viva en las conversaciones de los lugareños, en los archivos policiales y en la mente de aquellos que, como el detective Harris, no pudieron aceptar la simple explicación de un suicidio. Casi 40 años después, el caso sigue sin resolverse. Ahora, te toca a ti decidir. ¿Emily fue víctima de un asesinato perfectamente ejecutado o realmente fue un suicidio? Las pruebas físicas fueron escasas y las respuestas evasivas. Las autoridades se inclinaron hacia una muerte autoinducida, pero los detalles inquietantes, la puerta cerrada, la botella sin huellas, el misterioso visitante que nadie pudo identificar, siguen alimentando teorías. Algunos creen que David Miller, despechado por la ruptura, fue el responsable de la muerte de Emily. Un hombre que no pudo soportar el rechazo, que controlaba su vida incluso después de que ella tratara de escapar. Sin embargo, sin pruebas suficientes, la justicia nunca lo alcanzó. Otros sostienen que la figura vista aquella noche no fue David, sino alguien más, tal vez un conocido o incluso un extraño que manipuló la escena para crear un rompecabezas imposible. Pero si fue así, ¿cómo escapó sin dejar rastro? A lo largo de los años, el caso de Emily Scott ha generado todo tipo de especulaciones, pero la verdad, si es que alguna vez sale a la luz, permanece oculta. Las pruebas fueron limitadas y la policía no pudo seguir investigando más allá de lo que la tecnología de la época permitía. Emily Scott sigue siendo recordada en Ashford, su vida, una promesa truncada, y su muerte, un misterio que aún pesa en la conciencia de aquellos que siguen buscando respuestas. ¿Culpable o inocente? Tú decides.